Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Champés. Soy miembro de la carrera de Derecho del grupo segundo B de la Universidad de Vizcaya. Y el objetivo de este video es exponer los conocimientos adquiridos durante el curso, específicamente en el tema del derecho indiano. Detrás de cámara se encuentra mi mamá, que me va a ayudar a hacerme las preguntas que voy a estar respondiendo, objeto de este video. Adelante. ¿Qué es el derecho indiano y cuál es su función en las colonias? Bueno, el derecho indiano es un compendio de legislaciones españolas que intentaban establecer fundamentalmente un orden en las instituciones de la Nueva España. Estuvo vigente de alrededor del siglo XVI y hasta el siglo XIX y como ya mencioné, intentaba administrar o que se administraran correctamente las instituciones eh, establecidas en la Nueva España. Y importante también, tenían una gran presencia eclesiástica, es decir, al venir de España con una representación tan importante de la iglesia, pues se fue trasladando todo esto también a todas las leyes que se empezaron a aplicar en la cuestión del derecho indiano. ¿Cómo están organizadas las autoridades indianas? Bueno, las autoridades indianas están organizadas principalmente por la máxima autoridad, que es el virrey. El virrey es un tipo de representante del rey de España. Seguido de eso se encuentran las asambleas o las audiencias, que básicamente son la organización judicial, las que se encargan de la administración y la previsión del derecho, que se encargaban de la previsión del derecho. Además de eso también tenemos a los cabildos, los cuales eran administradores de ciertas comunidades o de ciertas ciudades. Después tenemos a los corregidores, los cuales eran funcionarios que se dedicaban a recolectar impuestos y tributos. También tenemos en este caso, también tenemos a los capitanes o tenientes del gobernador, los cuales eran funcionarios militares que el gobernador designaba. ¿Y quién era el gobernador? Pues el gobernador básicamente era el encargado de administrar ciertas regiones predispuestas por el virrey en la Nueva España. También tenemos a los oficiales de la Real Hacienda, las cuales eran las máximas autoridades en cuestión fiscal que se dedicaban. Sí, siguiente pregunta. ¿Qué elementos componían la administración de la colonia? Bueno, la colonia estaba administrada por 6 pilares principales. Primero, en la administración política, que era el rey, el virrey en este caso. Y segundo, la administración fiscal, como ya mencioné. Tercero, la administración religiosa. Cuarto, la representación indígena. Quinto, la administración judicial, conformado por las audiencias. Y sexto, la administración militar, súper importante en cuestión de expansión en la Nueva España. Siguiente. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre las autoridades indianas y las actuales en México? Bueno, una de las principales similitudes que tenemos ahora con la administración indiana básicamente era esa jerarquización en la estructura de administración pública, es decir, tanto ahora como era en el pasado, todo se encuentra destinado en un nivel superior, digamos, de la federación, en este caso de la Nueva España, en el más alto rango, y después se va desglosando o se va regionalizando. Entonces había una jerarquización muy marcada, tal cual como la tenemos ahora con el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales. Y una de las principales diferencias básicamente era, bueno, que las autoridades y todos los miembros de la administración pública en este caso de la Nueva España era designada por la corona, es decir, no había la democracia. O sea, era impensable pensar en democracia como lo tenemos justo ahora, cuando que ahora nosotros escogemos a los gobernadores y nosotros tenemos la posibilidad de ponerlos o de quitarlos ahí. Es la principal diferencia. Siguiente. ¿Qué enseñanza e influencia del sistema colonial consideras que aún se refleja en el sistema jurídico mexicano actual? Bueno, yo creo que la principal enseñanza que debemos de tener del derecho indiano era aquella
desigualdad muy marcada que se sufría en esa época. Es decir, todas nuestras políticas están marcadas por buscar la igualdad en los grupos vulnerables, en los sectores vulnerables, y yo creo que es lo que tendremos siempre que estar analizando, la igualdad como objetivo en nuestra sociedad. Siguiente. Basado en lo que aprendiste, menciona una característica de la administración colonial que te parezca injusto o ineficiente. Bueno, la centralización del poder, definitivamente. La centralización del poder hacía que incluso incentivaba a la corrupción, incentivaba a que los grupos indígenas fueran más vulnerados en sus derechos, incentivaba al nepotismo, por ejemplo. Es decir, todos los puestos eran o heredados o eran incluso hasta vendidos, y esto definitivamente era muy malo para los derechos indígenas. Siguiente. Si hubieras vivido en la época colonial, ¿qué cambio sencillo hubieras propuesto para que la justicia fuera más justa para todos? Bueno, creo que no hay como tal un cambio sencillo. Creo que todo sería complicado cuando un pueblo se impone a otro, pero algo que sí tengo muy claro es que la comunicación es fundamental en cualquier tipo de conflicto. Es decir, ¿qué hubiera hecho, qué hubiera dicho y hecho yo? Pues primero establecer grupos indígenas conformados por completo por indígenas que lucharan en las asambleas o que intentaran entrar a las asambleas, tener una representación en las asambleas para luchar por sus derechos. Únicamente de esa forma es como iban a ser escuchados. Las asambleas veían por estos temas, pero definitivamente tenían cosas más importantes de qué hablar que del respeto a los derechos indígenas. Siguiente. ¿Qué lección crees que nos deja conocer cómo se administraba la justicia en la época colonial para no repetir los mismos errores en la actualidad? Bueno, es importante seguir viendo esta cuestión de igualdad en los derechos que afortunadamente nuestras políticas están integrando, que es algo que no existió en ese tiempo, que se ha estado trabajando y que no debe dejar de trabajarse. Es importantísimo continuar trabajando en el tema de igualdad. Siguiente. Antes de finalizar, ¿cómo crees que la administración colonial influyó en la desigualdad social y política en la colonia? Bueno, la forma en la que estaba estructurada la organización administrativa de la Nueva España, y como ya mencioné, hacía permisible y muy sencillo ser corrupto, es decir, violar los derechos de incluso tus propios allegados, los habitantes, los indígenas, los criollos o los españoles. Hacía muy sencillo ignorar las leyes y las normas. Y a pesar de que existían, obviamente, que las asambleas podían impactar en ese tipo de circunstancias, es decir, intentar detenerlas, aún así siempre existió y fue muy real esta cuestión de completa corrupción que había en las instituciones de administración pública de la Nueva España. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Finalmente, ¿cuál tema te pareció más relevante para comprender la historia jurídica de México y por qué? Bueno, y para concluir, yo creo que lo más importante fue el tema de la desigualdad. Quizás sea un poquito repetitivo, pero es lo que más me ha estado llamando la atención con respecto a la investigación que ya realicé. El tema de cómo es que la desigualdad y la sublevación del pueblo indígena en ese momento, pues les hacía sumamente difícil poder luchar y combatir por sus derechos. Definitivamente creo que hay que seguir estudiando ese tema y que hay que seguir sobre todo nutriendo el conocimiento con respecto a lo que sucedió, lo que nos ha dejado, que en este caso nos ha dejado, pues por ejemplo, la búsqueda por unas políticas o por leyes justas e igualitarias, y nunca dejar de observar también lo malo, porque es indispensable para no volver a repetir pues las mismas situaciones que sucedieron en nuestros pueblos lamentablemente hace muchos años.